Si quieres complementar la información de este capítulo, puedes adquirir el ebook que encuentras en la descripción de texto de este video. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a La Verdad que se Desvela. En esta ocasión tenemos un programón. Tenemos a dos súper invitados. Uno nos acompaña desde Bulgaria, el otro desde España, en algún lugar remoto, en una montaña. Y tenemos el día de hoy para hablar de cosas increíbles que quedaron pendientes en su momento y hoy se va a hacer un revuelo increíble juntando todos estos conceptos, dos en uno, el primer programa de La Verdad que se Desvela con dos grandes invitados al mismo tiempo. Nos acompañan Carles Tora y Arlequín. Bienvenidos muchachos, qué gustazo tenerlos en La Verdad que se Desvela una vez más y ahora juntos. Pues sí, así son las cosas, querido Piero, y lo prometido es deuda y aquí estamos. Y como tú dices, yo creo que el programa de hoy, yo no sé si va a ser un programón o no, pero lo que sí que tengo claro, clarísimo, clarete, es que vamos a bombardear muchas cabezas porque es el momento y seguro que mi querido amigo Arlequín está de acuerdo, ¿verdad? Hombre, claro, imagínate que la primera vez que estuvimos juntos fue allí en el Cubo, en la Antártida, ¿no? Vamos a empezar ya a que le explote la cabeza ya a la gente. Ya. Pues la primera vez que nos juntamos, Carles Tora y yo, fue en el no tiempo. Ya arrancamos durísimo. Yo te conocí a ti en tu futuro. O sea, yo me junté contigo cuando ya estabas tú mayor. Sí, bueno, con 30 años más que ahora. Ya Arlequín ya no me dejó ni moderar, pero justamente yo quería adelantar y empezar esta plática con eso. Qué bueno que Arlequín ya lo mencionó, pero miren, para irnos directo, ustedes antes de conocerse físicamente en esta realidad, en este planeta, en este mundo y en este tiempo, ustedes se conocieron en el cubo de la Antártida. Entonces yo le comentaba a Carles que solamente sabía de dos personas en el mundo que habían tenido la experiencia de conocer y de interactuar con este cubo. Uno es Arlequín a nivel astral y otro Carles Tora a nivel físico. Sin embargo, ustedes dos en esa experiencia se conocieron en el no tiempo. Tiempo después se conocen y entonces, bueno, les explota la cabeza, me imagino. Cuéntenos un poco cómo sucedió eso, por favor. Bueno, si me permites antes, quiero deciros algo, a ver si Arlequín también se percibió de ello. Muy bien estás comentando que dos personas que coincidimos. Si quieres que lo demos como primicia, aunque yo estaba deseando esperar a dar esta noticia cuando nos veamos en México, que ya hablaremos de este tema. Así es. Pero no fuimos dos. No fuimos dos que coincidimos y nos vimos ese día en el cubo. Éramos 7. Y de momento hasta aquí puedo leer. Wow. ¿Cómo estuvo eso, Arlequín? ¿Cómo que 7? Cuéntanos un poco más. Bueno, yo ahí estaba con Abraxas, que fue el ser este que os recibió a vosotros en la expedición tuya. Y ahí fue cuando contacté contigo que ya estabas mayor. Y yo le pregunté a Abraxas quién era este hombre mayor que hablaba y me dijo, es un contemporáneo tuyo y lo conocerás ahora cuando entre al simulador, lo conocerás. Estamos hablando del no tiempo, estamos hablando donde ni el pasado, ni el presente, ni el futuro tienen valor ninguno. Por eso a veces cuesta trabajo racionalizar estas cosas, ¿no? Porque imagínate que esto fue en el año 59, cuando yo conozco a Carles Tora con 30 años más de los que tiene ahora. O sea, que estamos hablando de un pasado, de un futuro y de un presente que se estaba dando al mismo tiempo en ese cubo, ¿no? Porque para mí era presente todo lo que estaba sucediendo ahí. Sin embargo, ahora estamos en un presente completamente distinto, que es cuando nos hemos conocido, ya personalmente Carles Tora y yo. Y además se estaba viendo a un Carles Tora que pertenecía al futuro, o sea que la cosa es bastante loca. Muy loca. En ese sentido, Carles, ¿cómo fue que después ustedes coinciden y hablan de esto a nivel presente, digamos? No, a nivel presente, como muy bien dice él, no tiene nada que ver porque como estamos viendo, los espacios-tiempos son muy diferentes,
tanto en los simuladores como en los cubos, como en muchas otras formas que hay en este espacio y tiempo diferentes, ¿no? Lo que está claro es que en el presente, si me preguntas por el presente, que estamos haciendo cada uno un trabajo distinto, pero dentro de una misma base, el encuentro ha sido realmente aquí por redes sociales y de pura casualidad, porque él apareció de repente sin yo conocerle por una persona en común, que conocemos en común, y cuando hubo ese primer contacto, yo realmente no lo recordaba. ¿Por qué? Porque él lo ha explicado muy bien. Él es el que a mí me veía, pero yo en ese momento no le veía a él dentro del cubo. Fue más adelante. Entonces, cuando yo lo veo aquí, al principio yo no lo reconozco. Claro, él sí me reconoce, pero yo no le reconozco. Le reconozco más tarde. Entonces, claro, él te habla de Abraxas, pero claro, cuando yo entro con Nimroy, que es otro de los 7, Nimroy entonces me dice, sí, Abraxas es de mi espacio y tiempo y Arlequín y tú sois del mismo espacio-tiempo. O sea, fíjate el lío mental, porque yo te comentaba 7 personas y de las 7 personas hay varios grupos, o sea, 2 y 2, hay uno que es aparte, que es el observador general, pero hay 2 y 2 que son 6 y cada grupo de 2 viene de un espacio-tiempo diferente. Uy, la vamos a liar muy gorda, os lo puedo asegurar. Sí. Bueno, mira tú. Sí. Dale, Sí. Piero. Mira, quería mira tú cómo es la cosa para que en el año 59 ni tú ni yo habíamos nacido todavía. No. Para la gente que o sea, no nos estábamos haya... conociendo, Piero, antes de haber nacido. Mira cómo es de loca la historia, ¿no? Una locura, sí. Yo quiero nada más dar un pequeño marco para la gente. Tienen que ver, por favor, el programa de Arlequín y el programa de Carles, para que entre en contexto. Yo los voy a sintetizar. Tanto Arlequín como Carles trabajaban en programas secretos con distintos, ¿cierto? Eran distintos programas secretos. Bueno, Arlequín formado en el MK Ultra y Carles como piloto, ¿no? No puedo decir a profundidad el detalle del programa de cada quien, pero ambos trabajaban en unos sectores ajenos al conocimiento de la información de la humanidad global. O sea, son programas secretos que la gente no tiene conocimiento de ellos y no se sabe absolutamente nada de lo que pasa en estos programas, pero pues de ahí toda la información que ellos hoy nos traen, como este punto importantísimo, este punto de encuentro en la Antártida, donde Carles hace esta expedición y en donde Arlequín, vía astral, también por medio de su programa, va y tiene una interacción. Para hacer un punto de convergencia, ¿nos podrían más o menos platicar qué hacía cada programa especial en el que trabajaban en este punto en el donde coinciden, que es el cubo de la Antártida? Bueno, es muy interesante lo que explicas y para que la gente lo pueda comprender y entender y ver la diferencia realmente, como muy bien dices, de los dos equipos y de los dos trabajos en específico. El mío, como era un trabajo físico, era muy diferente al trabajo de Arlequín. Y principalmente nuestro trabajo, que al principio tampoco nos contaron lo que tenía que ser, o sea, lo descubrimos realmente cuando llegamos a la zona cero, a la zona muerta, que es la zona del cubo, la zona mucho más lejos de la última base, digamos, humana conocida, más cerca a uno de los portales del simulador nuestro que pasaría a otro simulador. La misión, que repito, descubrimos mucho más tarde, era realmente el de poder conectar con los seres del cubo, poder intentar interactuar, intentar ver de qué forma podía haber una especie de alianza y conseguir sobre todo información de esa tecnología, de la tecnología que ellos usan. Tengo que decir que la falsa élite, como yo le llamo, la falsa élite, porque para mí es falsa la élite humana, como si falsa no es la real, esa falsa élite ya tiene tecnología hoy en día 150 años más avanzada que la que nosotros creemos y nos cuentan. Pero aún así hay una tecnología mucho más avanzada que esta propia, ¿no? Entonces, todo lo que pertenecía al cubo, que en el fondo el cubo tenía muchas funciones, pero una de las funciones más importantes es como la que yo llamo el vestíbulo entre varios mundos, o el vestíbulo entre simuladores, o vestíbulo entre domos, entre cúpulas, llamarlo como queráis, entre otros lugares donde la vibración y frecuencia son diferentes. Y tiene que haber un espacio
donde uno puede reprogramarse para poder pasar al otro lado. Entonces, en principio, el equipo Alfa 13, que es el equipo en el que yo estaba trabajando, parte de la expedición era como supervisión del lugar, era un poco como también como una parte de seguridad y de protección en los últimos límites conocidos del ser humano, pero a la vez, como había un equipo, un cubo específico que se mueven, tienen movimiento, no siempre están estáticos en el mismo sitio, en el lugar que ellos localizaron muy cerca de la última base, como os digo, humana, conocida pero secreta para la gente normal, ¿no? Pues intentaron que tuviéramos un contacto que tuvimos, como explicamos en la historia, que pudiéramos tener una forma de poder comprendernos. Fuimos la sexta expedición, más adelante yo me enteré que fuimos la sexta expedición, las 5 primeras fracasaron, la nuestra, en teoría, entre comillas, también fracasó, porque regresamos también sin nada. La única diferencia con las otras expediciones es que por una vez alguien se atrevió a ir a tocar el cubo y ver qué ocurría y entrar en él, en el fondo, pero nuestra prioridad, o la prioridad de nuestros superiores, por decirlo así, era el de intentar conectar, el de intentar hacer una coalición, intentar conectar con nuestros superiores y que pudiéramos tener la tecnología. ¿Para qué? Para algo muy importante que esa falsa élite aún no tiene. Porque mucha gente me pregunta, bueno, pero esta élite humana prácticamente lo tiene todo. O sea, ¿qué es lo que le falta? Bueno, pues una de las poquitas cosas que le faltan es poder salir de nuestro simulador. Poder intentar tener esa tecnología para pasar a otros mundos diferentes. Lo que ellos no saben, pero que ahora creo que sí lo tienen más claro, es que no es tan fácil como ellos pensaban. Afortunadamente. Arlequín, ¿y tu Sí. experiencia en ese sentido dentro del programa, cómo se vincula con la de Carles? Bueno, está en el programa Alfa 13, que creo que está vinculado con la CIA, y yo estaba en la NSA, en 20 and Back. Sí. Son programas paralelos, son programas que van de la mano. Trabajamos para agencias diferentes, pero con objetivos más o menos comunes. Y yo lo que estaba haciendo con la NSA en el programa 20 and Back, también participé en el proyecto Pegaso y en el proyecto Avatar. Y son programas que iban destinados a la supervisión de las líneas de tiempo y espionaje desde el astral. Fue en la época en la que comenzaron a reclutar a niños que tenían capacidades de visión remota y entonces pues se dieron cuenta de que había también niños que podían viajar en el astral y que si se les entrenaba lo suficiente pues podían ser espías astrales, atravesar paredes, volar, viajar en el tiempo y poder ver un montón de cosas, ¿no? Y ahí es cuando ya comienzo yo ya a hacer estas locuras, que era pues, Disneylandia. Yo para mí estaba en Disneylandia, ¿no? Yo me pegaba por ahí unos vuelos increíbles, me metía dentro del Vaticano, salía, ahí descubrí que el Vaticano tenía unas compuertas de jaulas de Faraday para evitar este tipo de espionaje. O sea, ya me di cuenta de que estaban preparados para este tipo de cosas. Claro. Y hay muchos centros oficiales que tienen este tipo de protección, ¿no? O sea, en el momento en que entra algún ser astral, se detecta de inmediato y se empiezan a bajar unas compuertas que son jaulas de Faraday para que este ser no pueda escapar. Se forma la de Dios ahí, ¿no? Y bueno, ya tuve experiencias de esas en el Vaticano, me metí en los archivos del Vaticano, estuve espiando también a Jeffrey Epstein, viajando en el tiempo. El escándalo este que ha surgido ahora con Jeffrey Epstein ya se venía viendo venir desde hace muchos años. Ya habíamos una serie de agentes que estábamos viajando en el tiempo y ya estábamos descubriendo un montón de cosas de estas, ¿no? Incluso su amante, la Maxwell, tuve la oportunidad de meterme en el submarino que ella conducía, porque ella era la que llevaba a los clientes a la casa de Jeffrey Epstein, los llevaba en un submarino blanco muy lujoso, pequeñito. Un tipo limusín, pero en submarino, ¿no? Era como una limusín submarina. Y tuve la oportunidad de incluso meterme por ahí. Y sí, en uno de estos viajes, pues tuve la ocasión de llegar hasta el cubo y ahí es cuando empiezo a ver las tierras que había más allá del cubo. O sea, el cubo, como bien ha dicho Carles, es como un
punto neutro, un punto de no tiempo, un recibidor desde donde se puede ir a diferentes lugares. Y entonces pues empecé a convivir con seres que vivían pues en la Edad Media. Había una civilización que se vestían, tenían una tecnología de la hostia, pero se vestían con ropajes y las casas y todo era pues lo que a nosotros nos han vendido como la Edad Media o el Renacimiento, ¿no? Con ropa de este tipo medieval. Estuve en otras sociedades donde eran muy avanzadas, donde era todo muy tecnológico, y todas estas tierras estaban al otro lado del cubo. Y ya a la salida es cuando ya llego al cubo, y ahí es cuando conozco a Abraxa, que ya venía yo de vuelta de haber visitado algunas civilizaciones que había por ahí perdidas. Y entonces cuando Abraxa en el cubo me hace referencia a este señor mayor que era Carles, y además me dice más, me dice, debes de entrar al simulador y deberías de entrevistarte con Somerset Benelov. Somerset Benelov es un personaje que Carlos la debe de conocer. Le preguntaron a Putin a qué le tenía más miedo y Putin contestó, lo que le tengo más miedo es a Somerset Benelov, a la muerte y a la enfermedad y por ese orden. Sí, sí, sí. Y a Rockefeller le preguntaron que cómo había llegado a cumplir 101 años y dijo, muy, muy simple, nunca me he enfrentado a Somerset Benelov. O sea, Somerset Benelov es un personaje dentro de lo que es este simulador, que realmente ella puede ir al Kremlin, puede ir a la Casa Blanca, puede ir al Vaticano sin cita previa y se la recibe de inmediato. Y esta señora, pues, Abraxa me dijo que sería bueno que hablase con ella y que llegásemos a un acuerdo para poder planificar lo que ahora está sucediendo, que es la caída de esta élite falsa, ¿no? Y todo esto pues se planificó en aquella época, en 1959, que ni Carl le había nacido ni yo tampoco. Sí, sí. Y esto justamente me lleva al punto en común que quiero que platiquemos. Hay algo que viene cayendo desde hace tiempo en toda esta información, que es el fin de los tiempos como los conocemos, el cambio de paradigma. Y aunado a ello, hay muchísimas teorías y muchísimas profecías que quizá no son de un origen, no sé si llamarlo ya benevolente, pero quizás sean profecías de una cierta élite, ya no sé de cuál. ¿Nos pueden hablar un poco de ellas? Estas profecías que vienen de estas élites, ¿qué quieren conducir con esto? Piensa que la finalidad clara de las profecías se hacen y se dicen precisamente para que no ocurran. Esa es la finalidad de una profecía, que el ser humano sea consciente de algo, sobre todo oscuro o malo, que pueda ocurrir, tenga incluso, si fuera preciso, una fecha y una época muy justa donde te vaticinan que van a pasar cosas difíciles y muy terribles. Y la finalidad propia de la profecía es que el ser humano sea consciente de ello e intente movilizar algo para que la vibración cambie y eso no ocurra. Para eso se produjeron las profecías. ¿Qué ocurre? Que muchas consiguen pararse, pero de vez en cuando hay profecías que el ser humano no tiene esa capacidad y ocurren de verdad. Entonces sí es cierto que esa falsa élite, sobre todo la falsa élite, ha despoquitado mucho de muchas profecías. Muchas han acabado derrumbándose, pero hay 2 o 3 o 4 que de momento están siguiendo una línea y se están produciendo. O sea, sin ir más lejos, para dar algún ejemplo, ¿no? Si nos adentramos en las profecías de Juan de Jerusalén, que es el que más sabe poner sobre todo fechas, las clava todas. Si hablamos de muchas profecías tipo Nostradamus, estamos dando cuenta que están ocurriendo. Si hablamos de las profecías de San Malaquías, también están bastante al pie de la letra. Si hablamos de Parravicini, que os voy a contar de Parravicini, o sea, todo lo que está apareciendo ahora nuevo, que hay unas últimas 33 dibujos nuevos que han aparecido, que haremos su presentación oficial pronto en Argentina, están pasando. Entonces, lo que sí es cierto es de que hay unas profecías, sobre todo escritas, para que el ser humano intente que no ocurran. Lo que yo veo más interesante, Piero, de todo ello, es una cosa que acabas de decir muy importante. Me hablabas de la Edad Media. Muchas profecías, sobre todo, son de esa época. Yo haría una pregunta.
Yo haría una pregunta. ¿Realmente la historia que conocemos ha ocurrido de verdad? O sea, ¿realmente tenemos los años que nos dicen que nos cuentan? ¿Realmente todo lo que está escrito históricamente hablando es cierto? Cuando tú hablas de la Edad Media, cuando hablamos de épocas muy antiguas, cuidado, cuidado, porque la información que se recibió dentro del cubo de la Antártida es que nos cuelan años como calabazas y que la mayor parte de historias son de otros simuladores, no de este simulador. Por ejemplo, si hablamos de ¿la Atlántida existió? Bueno, es posible que existiera, a pesar de que el único indicio real que tenemos es en Platón y en un escrito muy chiquitito de Platón. Y a partir de allí se hicieron un montón de historias, igual que la historia de los lemurianos. Yo pregunto, ¿realmente creéis que eso existió aquí? La respuesta en el cubo de la Antártida es no, no existió aquí. Son historias de otros simuladores que consiguieron conectar con este simulador. Cuando hablamos de muchas historias de la Edad Media, sí, vemos castillos medievales, vemos muchas cosas. La mayor parte de esas historias no ocurrieron aquí en este mundo. De hecho hoy en día nos basamos en hechos más reales solo a partir de la invención de la imprenta. Antes de la invención de la imprenta real, que es cuando Gutenberg inventó la imprenta y se empezaron a escribir como libros y a guardarlo como textos, allí la historia, a partir de ese momento, y estoy hablando 1400, 1500, empieza a ser un poco más real. Pero antes, toda la historia de antes de la imprenta, desde el cubo de la Antártida, la información es de que, cuidado, más de 1000 años que os cuentan en la que es la educación en los colegios, institutos, universidades, no son reales, son de otros simuladores. Hay que ir con mucho cuidado con esa información. Entonces, cuando hablamos de profecías, tenemos un pequeño problema, porque muchas profecías tampoco no son ni de este mundo, son de otros mundos. Claro, y estamos a una mezcla tanto de historias como de leyendas, como de mitos, como de profecías. Lo que sí tengo claro, para no enrollarme mucho más de esto, porque esto no acabaríamos nunca hablar de este tema, es lo que has dicho tú del fin de los tiempos. Ojo, yo haría una segunda pregunta. ¿El fin de los tiempos para quién? ¿El fin de los tiempos para quién? ¿Para la humanidad o para los dioses? Y aquí es donde entra el famoso Ragnarok. Para mí, lo importante de los fines de los tiempos es el Ragnarok, o sea, el fin de esta falsa élite, el fin de estos falsos dioses, no para la humanidad. La humanidad no puede llegar al fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque dentro de, al menos bajo mi experiencia, ya no en el cubo de la Antártida, sino con otros muchos viajes posteriores al cubo, lo que sí tengo claro, y sobre todo cuando haces todo el movimiento de los viajes en el tiempo, que muy bien lo estaba contando Arlequín, te das cuenta que no estamos en un juego. ¿Os acordáis que siempre hablamos que estamos en un juego? No. No estamos en un juego. El juego es doble. Hay dos juegos, no uno. Hay dos juegos que si queréis ya hablaremos de este tema. Un juego es el que estamos haciendo aquí como terrícolas, pero hay otro juego en otro espacio-tiempo que realmente es el observador, que es el que mueve las real fichas. Entonces, todo es mucho más complicado. Pero si hablamos de fin de los tiempos o de profecías, bajo mi punto de vista está todo mezclado. Historias, leyendas, mitos, profecías de muchos lugares diferentes y que lo que han hecho es meternos un cacao mental en la cabeza y esta sí funciona, esta no funciona, esto ocurre, esto no ocurre, esto es real, esto es ficticio. Es casi imposible que una persona normal pueda sentarse y tener claro cuál es la realidad y cuál es la ficción. Nos lo han mezclado absolutamente todo. ¿Para qué? Pues seguramente para que estemos todavía más despistados de realmente cuál es la auténtica verdad de todo ello. Pero sí es cierto que hay profecías, como os decía, pequeñas, pero muy importantes, que marcan un periodo de 4 años que van a ser determinantes. Yo los voy a exponer aquí, del 2027 al 2033. Sobre todo 2029. La mayor parte van al 2029. No estoy hablando de que en esas fechas pueda ocurrir un de los tiempos, pero sí un reset.
pero tampoco un reset como nos cuenta la élite, porque lo que quiere la élite es hacer un reset y hacer un nuevo ser humano modificando nuestro ADN, que es lo que está ocurriendo hoy en día con muchas cosas que están pasando que todos conocemos. Sí. Pero no, yo tengo claro, Piero, tengo muy claro que cada vez hay más gente que comprende, más gente que lo siente, más gente que está viendo de que no vamos bien y que lo que nos cuentan no es cierto, y no puede ser que haya un fin de los tiempos para la humanidad. Sí tiene que haber, y en eso tenemos que hacer todos una revolución interior, no exterior, un fin de los tiempos para esa falsa élite y para esos falsos dioses que son los que gobiernan este simulador. Porque, y termino, todo lo de este simulador solo existe en este simulador, incluso nuestra propia conciencia. Por eso, cuando muchas veces decimos, bueno, ¿podemos cambiar de simulador físicamente? Con esta conciencia no, porque esta conciencia está creada dentro de este simulador. Todo es un poco más complicado de lo que parece, aunque en el fondo tiene que ser fácil. Pero lo que sí es cierto es de que tenemos que intentar vaciar la copa de todo lo que hemos aprendido y nos han enseñado desde siempre y empezar de cero para poder comprender realmente los preceptos que pueden hacer que juguemos bien, que sepamos cuál es la partida, de que entendamos que hay otra más arriba y quizá otra más abajo y que hay unas formas y unas maneras de hacer mover las fichas y que si conocemos que jugamos, que somos una ficha y sabemos cómo son las reglas, por una vez en la vida juguemos, porque ese es el problema. Claro, no sabemos ni que estamos jugar en una partida, entonces, ¿cómo vamos a saber jugar si ni sabemos que estamos en una partida? Hay una serie de preceptos. Cada vez que ha habido un reset, por ejemplo, los códigos. Código Enoch, código Noé, código Abraham, todos son códigos. Cuando aprendes que en esos momentos hubo resets, empiezas a entender de que hemos llegado a un punto en que nos tienen donde queríamos. Pero no, lo que no tenían claro es que habría diferentes equipos de trabajo, como el que estamos con Arlequín y muchas otras más personas haciendo infinidad de cosas positivas para la humanidad. No pensaban de que realmente habría una especie de contraataque dentro de este juego, pero lo está viendo. Con lo cual, ese 2029 que tanto se habla de un fin de los tiempos y de un reset definitivo para dejarnos más tontos, lo que tenemos que hacer es revertir la jugada, nosotros poner el golpe de puño encima de la mesa y cambiar el juego. ¿Se puede hacer? Lo tengo muy claro. Si no lo tuviera claro, no estaría aquí con vosotros ahora en esta charla tan amigable en la que estamos. ¿Se puede? Se puede. ¿Podemos? Podemos. ¿Por qué? Porque somos creadores. Hemos de creer en nosotros. Somos y tenemos el poder para hacer cualquier cosa. El creer en ti, no solo es el primer mensaje del cuántico, sino es el primer precepto de los 7 que te llevan a cambiar de nivel y a cambiar de juego. Y creo que ahí coincidimos un poco en las fechas, ¿no, Arlequín? Estábamos hablando contigo de que son críticas desde hoy, 2023, a 2000, una fecha muy próxima a la que mencionó Carles, al 2032, por ahí tú decías, que era un rango muy 2039. Específico. 2039, perdóname, que es justo lo que dijo Carles. Es un rango muy similar al que dijo Carles, que por ahí tenemos que empezar desde hoy a empezar a trabajar para hacer esta diferencia. Por ahí Arlequín tenía este mismo rango de tiempo. Bueno, yo tengo que decir aquí que el simulador, si lo comparamos con Hollywood y vemos un poco cómo están montados los escenarios y los decorados de Hollywood, pues ya hemos visto que la Warner Brothers tiene un hangar, que la General tiene otro hangar. Y entonces, bueno, pues sería cuestión de cruzar la calle. O sea, del hangar de una película puedes sacar parte del decorado, cruzas la calle y lo insertas en otro decorado, en otro hangar y montas una película con parte del decorado de otra película, ¿no? Pues algo así es lo que se ha hecho aquí con estos simuladores a los que está haciendo referencia Carles. Y sí es cierto que la historia que se están montando aquí, la antigua Grecia nunca existió aquí, eso viene de otro simulador. El antiguo Egipto nunca existió aquí, el antiguo Egipto viene también de otro simulador. ¿Que se han encontrado hallazgos? Los escondimos nosotros.
Nosotros escondimos los hallazgos que se han encontrado, incluidos los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto los escondimos nosotros para que después se descubrieran. O sea, el juego se hace de esa manera. Para quitarle 1000 años a la humanidad, lo único que tuvimos que hacer fue cambiar la fecha de 8 tumbas representativas. Le cambiamos la fecha a 8 tumbas y automáticamente le borramos la humanidad 1000 años. Wow. O sea, no se está en el 2022, en el 2023. ¿Eh? Sí, es súper simbólico, lo de las fechas. Tiene mucho poder. Lo de las fechas son registros. Una fecha en una tumba que es una referencia. Si tú ahora cambias esa fecha y no solamente a esa, sino que se la cambia a 7 más, y si estamos hablando de tumbas que son representativas y que son referencias a nivel histórico, como puede ser la tumba de un rey, o la tumba de un Alejandro Magno, o la tumba de un emperador, la tumba de una emperatriz. Oye, si en el momento en el que ya estás agarrando tumbas de este tipo, que son referentes, cambian las fechas, te vas a quedar con el público. Aquí esto es una quedada. Aquí se están quedando con el público. Y se han mezclado partes de decorado, se han mezclado partes de historia, se han escondido cosas a conciencia para que después se descubran y parezca que ha sido un hallazgo, ¿no? O sea, todo eso está guionizado. O sea, un guión donde se está trabajando todo esto. Y ahí hemos participado muchos agentes de los servicios de inteligencia, incluido yo. Por eso tengo certeza de estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Porque yo mismo he participado y he visto en reuniones que hemos hecho cómo se estaba planificando pues lo que pasó en el 2020. O sea, lo del 2020, esto estaba planificado desde hace como 5 décadas. Lo que ha pasado en el 2020. Sí, y hay cosas que no son público, pero que yo sí las vi. O sea, yo vi al general Flynn pegarle 2 bofetadas a Biden por traidor. Y lo que está haciendo Biden es un papel de teatro. O sea, Biden nunca ha sido ni lo va a ser el presidente de Estados Unidos. Y al general Flynn le da 2 bofetadas, le cruzan la cara. Y todo eso ha sucedido en privado. Públicamente no. Públicamente hay otra historia, hay un teatro, hay una serie de cosas, pero que todo es mentira. O sea, aquí se está viviendo una mentira tremenda lo que está pasando en Brasil. ¿Es verdad o es mentira? Lo que está claro es que parece ser que el ser humano, tal como nos conocemos, solo tenemos 6.000 años, no más. 6.000. Si hacemos una cronología, vamos a poner la historia de Adán y Eva para entender un principio, ¿no? Como si fuera un auténtico Génesis. Desde Adán y Eva, entre comillas, hasta ahora, solo son 6.000 años. 6.000 años. Y lo demás, tantos miles y miles y miles de años, mezclas de simuladores, mezclas de historias y mezclas de mucha desinformación. Pero desde el principio hasta ahora, 6.000 años. Y la famosa profecía, que me preguntabas, profecías de los 120 jubileos, los 120 jubileos son exactamente 6.000 años. ¿Cuándo acaban? 2029 o 2039. No está claro si es 29 o 39. La profecía de los 120 jubileos justo acaba ahora, en 5 o 10 años. O sea, muy interesante todo este tema. El tema es que tenemos este lapso de tiempo y no tenemos una certeza de qué puede suceder, porque todo depende de cómo actuemos en este periodo, ¿no? O sea, no sabemos a ciencia cierta qué puede ocurrir después del 2039, o hay 2 escenarios o más. ¿Existe algo que esté definido o en realidad lo estamos dibujando ahora? Para mí lo importante, no sé qué opina Arlequín, pero para mí lo importante es saber jugar y cambiar de nivel. Quien lo desee y quien haya venido a eso. Porque también hay seres que no han venido a eso. También podríamos hablar de los seres que están aquí sin alma. Y también podríamos hablar de la diferencia entre alma y espíritu que nadie comprende. Está muy mal explicada la diferencia entre alma y espíritu. Y hay seres que el alma la tienen demasiado arraigada y el espíritu no. Pero bueno, ese es un tema muy interesante que podemos hablar si queréis. La diferencia entre alma y espíritu, y muchos seres que están aquí
con un tipo de esencia muy diferente a muchos otros. Quiero decir que hay personas que han venido a un tipo de, no me gusta llamarlo misión, pero a un tipo de propósito de vida, y hay otras que han venido a otras muy diferentes. Y unas vienen a evolucionar y otros vienen a entorpecer. Unos vienen a cambiar de nivel y otros vienen a seguir jugando en esta parte. Unos vienen a ser buenos, otros vienen a ser malos. Lo que está claro es que, bajo mi punto de vista, la importancia es, claro, que cada uno pueda saber a lo que ha venido y ejecutarlo. Incluso el malo. Si el malo ha venido a entorpecer al bueno, pues que haga su trabajo. Cada uno viene a hacer su trabajo. Pero el que realmente siente que ha venido a un lugar que no es el suyo y que tiene que despertar y que tiene que buscar la salvación y que tiene que buscar una cosa diferente, bueno, pues hagámoslo. Por eso nos queda una década o menos, quizás, para hacer este cambio entre los que sí han venido a hacer esto. ¿No, Arlequín? Claro. Sí, estoy de acuerdo contigo. La creación de este ser humano es correctamente de 6.000 años. Imagínate tú que nos han vendido como que hace 5.000 años del diluvio, y el diluvio fue hace 250 años. El diluvio se hizo hace nada. O sea, aquí se han estado solapando historias. ¿Quién habla hoy día de Tartaria? ¿Quién recuerda a Tartaria? Tartaria desapareció hace 200 años. No, más. Y era la civilización más grande que había aquí en este simulador hasta este momento. Y ahí fue cuando viene el diluvio. Y ahora ese diluvio te lo ponen en fecha cronológica, te lo ponen hace 5.000 años. No hubo diluvio hace 5.000 años. El diluvio me suena a reset, ¿es así? ¿Es un reseteo, claro, ese diluvio? El diluvio es un reset. Como todos los demás. Y ese reset fue el Tartaria. El último reset que hemos pasado los humanos ha sido el de Tartaria, que además la recuerdo porque también he vivido en Tartaria. Tartaria, el último emperador que hubo en Tartaria era Bantu Khan, que era muy amigo del conde de Saint Germain. Y tenían el emperador, la capital de Tartaria era lo que hoy es San Petersburgo, en Rusia. País de gigantes. Y desde San Petersburgo, la lengua oficial que se hablaba en Tartaria era el francés. Creo que para que entendamos lo que es un simulador a ciencia cierta, es muy fácil ver ciertas series como Game of Thrones. Me parece que eso es un simulador aparte que puede tener una existencia, pero podríamos darnos así la idea de lo que son los simuladores, ¿no? O sea, Game of Thrones es una forma de sociedad y de existencia que, si bien lo manejan dentro de la fantasía, puede existir en otro paralelo, así como este simulador que es esta realidad existe en el nuestro. Ahora, Arlequín, hablabas de estas civilizaciones que vivían fuera del o lejos del cubo, pasando el cubo, que eran, no sé, por ahí me suena que eran algo como heteroscapos, que eran como que estaban vestidos como de la Edad Media, pero tenían una muy avanzada espiritualidad y quizá tecnología. Estas civilizaciones de las que estás hablando fuera del cubo, más allá del cubo, yo me imagino que son otros simuladores. ¿Tiene que ver también con las cúpulas? Claro. Son otros simuladores. Son otros simuladores y otros domos. Cada simulador tiene su domo. Sí, de acuerdo. Sí, porque eso no lo habíamos tocado en el programa y creo que es muy importante. Estamos hablando de que la Antártida es un bloque de hielo, son unos muros de hielo, es un concéntrico de hielo, y atrás de ese, o al lado, o no sé dónde, más lejos, existen otros concéntricos que incluyen dentro de sí otros simuladores que a su vez tienen un domo encima, ¿no? Eso no lo habíamos explicado. Correcto. Me gustaría ver si podemos detallarlo un poquito, Arlequín. Bueno, pues imagínate lo que son los círculos concéntricos, un círculo, otro círculo, y cada círculo corresponde a un domo. Entonces, la separación que hay entre círculo y círculo es la separación que hay entre domo y domo. Estamos hablando de miles de kilómetros, obviamente, o sea, son distancias grandes, ¿no? Pero son domos que se van superponiendo uno por encima del otro conforme los círculos se van abriendo hasta un de 7. Déjame que decir son algo los 7 cielos que visitó Enoch. Va pasando los domos, ¿no? Va pasando los domos, cada domo es un cielo. Y va entrando en un simulador diferente. Tenemos telepatía porque iba a decir, déjame decir algo de los 7 círculos
que iba a decir lo de 7 cielos, de no, me lo acabas de quitar. Claro. Para imaginarlo, podría ser como si fuera una de estas muñequitas rusas en donde hay una pequeña, Correcto. una Sí, mediana y una matrusca, grande. una matrusca. Ok, Sí. ok, qué interesante, porque entonces lo que nosotros vemos desde nuestro domo, que es un cielo aparente, en realidad es como la capa de donde empieza otro domo más grande, para entenderlo un poquito, para dimensionarlo. Hombre, imagínate que desde el nivel del mar hasta donde comienza nuestro domo, o sea, hasta que tocas domo en el vértice más alto, son 11.000 kilómetros. Entonces, claro, desde esos 11.000 kilómetros, que es donde ya está nuestro domo, hasta el próximo domo, pues puede haber perfectamente otros 11 o 12.000 kilómetros. Sí, por lo cual no se distinguirá nunca desde donde estamos. Aunque No volemos, lo ves, no, no es lo ves. imposible. ¿Y qué Sí se han pasa con el visto los espacio? soles, porque cada domo sí tiene un sol y a veces coinciden los dos soles. O sea, yo recuerdo en África, en Sierra Leona, llegué a ver los dos soles. Vi el sol de este domo y del siguiente domo y estaban los dos paralelos, ¿no? 3, a veces se han visto 3. Wow. Y a veces se han visto hasta 3 soles, ¿no? Oh, esto ya nos da como una perspectiva, que, como dice Carles, hay que vaciar la copa para poder dejar entrar esta información y abrirnos a lo que en realidad es, porque nos han llenado de conceptos falsos por todas partes. Pues déjame ir más lejos. Si me permites, voy a ir más lejos. Por favor. Arlequín está hablando de 7 círculos. Ok, entonces nos imaginamos nosotros en medio, Sí. una tierra plana, un círculo, un domo, luego otro círculo con otro domo encima del nuestro, hasta 7. ¿Y ya está? No, no está. Porque en esa base, donde están los 7 domos, en la base, sí, hay el mundo intraterreno. Claro, y el mundo intraterreno tiene un grosor con 13 niveles. Pero es que lo interesante es que después de los 13 niveles intraterrenos, desde el otro lado, hay 6 domos más en la parte de abajo, boca abajo. Tenemos 7 arriba y 6 abajo. Total, 13 domos en lo que se llama nuestro cascabel madre. ¿Por qué digo cascabel? Porque los cascabeles, como el cascabel de Papá Noel, sabéis que es más ancho de un sitio que de otro. ¿Por qué? Cascabel, pues porque arriba hay 7 domos y abajo 6. Y en medio el intraterreno. Y es un cascabel de 13 domos. Y ese cascabel está envuelto en una energía toroidal que es la que hace que pueda parecer todo circular o todo esférico. Y esto está unido, como si fuera una neurona, a otro cascabel. Y es una unión de diferentes tipos de cascabeles, todos llenos de simuladores. Es como un enjambre de simuladores, todos unidos a otros. Es infinito. Yo sé que es complicado. Es infinito, sí. Sí. Me he imaginado hasta qué punto átomo, puede ser infinito. Bueno, me he imaginado que todo lo que has dicho es un átomo. Y ese átomo, o sea, es un átomo de no sé qué. Lo que es arriba es abajo. O sea, todo tiene que ver con lo que tenemos dentro. El microcosmos, el macrocosmos. Sí, está claro que estamos empezando nosotros, ustedes ya van mucho más adelantados, estamos empezando a entender un ápice de la realidad, pero es muy, muy importante que ya dejemos entrar este conocimiento para poder avanzar a lo que sigue. Como dice Carles, es aprender a jugar de la mejor manera y pasar de nivel. Y en ese sentido, Arlequín, pasar de nivel, si logramos, uno, ¿cómo nos aseguramos? Bueno, es difícil asegurarnos, pero ¿cómo podemos saber si estamos en los pasos adecuados para ir cambiando de nivel? Y 2, ¿qué nos espera si cambiamos de nivel? Bueno, lo primero, nada es lo que parece, entonces habría que tener esa certeza de que nada es lo que parece. Es un poco lo que dice Carles, ¿no? De que hay que vaciar la copa, o sea, nada de lo que se sabe es cierto, por lo tanto, nada es lo que parece, hay una realidad mucho más allá, y entonces esto tendríamos que conjugarlo con un trabajo interior, que sería el último mensaje que llevo dando esta semana en todas las entrevistas que he hecho. Dejen de ser lo que no son. Bien. O sea, para poder darte cuenta de que hay una realidad más allá, tienes ya que empezar a creer que eres mucho más de lo que te han dicho que eres. Entonces tienes ya que dejar de ser lo que crees que eres
porque no eres eso que crees que eres mucho más. Y entonces cuando ya empiezas a concebir que eres mucho más, es cuando empiezas a ver esa otra realidad que hay escondida detrás de esta realidad ficticia que está destinada a engañar a los pequeños mentales. O sea, si eres pequeñillo mentalmente, pues te van a engañar como un chino. Y te van a hacer creer pues, que existe Papá Noel, y te van a hacer creer que existe la democracia, y te van a hacer que votes, y te van a engañar como un idiota si mentalmente eres pequeñito. Ahora, si ya te empiezas a ver que todo esto ya es mentira, que lo que nos han contado es mentira, que la historia es mentira, que la ciencia es mentira, que todo lo que nos han dicho es mentira, entonces sí puedes ya hacer trabajo interno y darte cuenta de que hasta tú eres mentira y entonces puedes descubrir lo que de verdad eres tú. Cuando ya descubres lo que de verdad eres tú, descubrir tu vida real te va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo. Claro. No, es un proceso, pero es un proceso necesario. Y lo que has dicho es muy importante porque estamos tan arraigados y tan anclados a tener esas mentecitas que nos hacen caer en vamos a votar porque este presidente, nosotros podemos, no se puede arruinar el país. Por Dios, eso ni... Si hay algo que es más falso que la moneda de dos caras, es la política, ¿no? Es la religión, es todos estos conceptos prearmados que nada más nos han metido en cajas. Entonces, salir de esto, no se enganchen ya con políticos, por favor, no se enganchen ya con religiones, no se enganchen con gurús, con líderes, con magos, ahora con esta nueva era y los coaches, por favor, lo tenemos dentro, solo hay que dejar entrar esta información y ser abiertos a seguir entendiendo poco a poco, es gradual. Ya no es que tengamos tanto tiempo, pero es gradual porque la información es abrumadora y es muchísima. Cuando te das cuenta de que todo lo que te han contado es falso y no todo lo que te han contado, lo que creías es falso, entonces tienes que tener la suficiente apertura como para aceptarlo. Y a raíz de esa aceptación me parece, Carles, que podemos crecer. Hemos de hacerlo. Es que hemos de crecer. No tenemos otra solución, no hay otra vía. Es tan grande la desinformación, como tú muy bien dices. Ya no es época de maestros, ya no es época de maestros. Claro, es época de que cada uno empiece a buscar su camino, su punto, desde su interior, buscar, como yo te decía antes, cuál es su propósito o su misión, llámalo como desees, y que cada uno tome las riendas de su vida y tome la decisión de lo que necesita, porque estos años que vienen son muy importantes y el ser humano no puede desaparecer ni como especie ni como humanismo propio, ¿no? Entonces es indispensable de que la gente tenga más conciencia de que estamos en un baño de ignorancia dentro de una sociedad y un sistema que se nos ha implantado para que no sepamos que estamos en un juego. Sí, también os decía que hay mucha gente que ha venido a otros trabajos. Fantástico. Mira, una de las cosas que me dijeron y me repetían dentro del cubo, incluso ahora, hablando con mucha gente, me siguen diciendo, Carles, tu problema es que tú quieres salvar a todo el mundo y estás entendiendo que esto no funciona así. O sea, el que no desea ser ayudado, no tienes que ayudarle. El que no desea escuchar, no tienes que explicarle nada. O sea, tienes que centrarte no en la cantidad, sino en la calidad. Y a mí esto, de verdad, Piero, me ha costado horrores porque yo no podía comprender cómo que no puedo salvar a todo el mundo. O sea, no lo digo yo de forma egoica, ¿no? O sea, lo digo más el hecho de que tenemos que salvarnos todos. Y dicen, no. Hay muchas personas que te cruzas en la calle con ellos y no tienes ni idea que esa persona tiene una misión completamente diferente a la tuya. Sí. Y como decía antes, hay diferentes tipos de almas. Por eso comentaba antes que alma y espíritu está muy mal explicado. Y quizá el problema es de vocabulario, no de concepto, porque no se tendría que decir alma y espíritu. Como te digo, un día podemos hablar de eso, que seguro que lo vais a encontrar muy interesante. Y cuando lo comprendes, te das cuenta de que, bien, el que sí ha venido a ello, el que controla y el que manipula, lo sabe, porque ellos saben prácticamente todo. ¿Por qué? Porque trabajan en el campo emocional, y eso lo sabe muy bien Arlequín, porque hay un tipo de programas, sobre todo en el programa Montar, que se hacía desde Long Island, que en ese programa, que también desde allí apareció también el famoso MK Ultra, desde allí ellos saben cómo entrar dentro del cuerpo, de los cuerpos más entre el energético y el físico, sobre todo el campo emocional, y trabajan
en las emociones con toda la gente. Por ejemplo, lo que se está implantando desde el 5G tiene que ver con todo esto, de un control del campo vibracional. Cuando estamos hablando de las vacunas, tiene que ver con esto. Cuando estamos hablando de los chemtrails, tiene que ver con esto. Es un cambio vibracional para este tipo de paradigma. Lo que es claro es que lo que no podemos permitir es que nos cambien. Fíjate que una de las fiestas, digamos, bíblicas más importantes que se hacían en la época de Jesús y que, que es muy desconocida, es la fiesta de los panes sin levadura. Lo que realmente significa la fiesta de los panes sin levadura, que es la que viene después de Pascua y la que está antes de Primicias, la fiesta de los panes de levadura, metafóricamente hablando, los libros antiguos, lo que te decían es que para poder hacer el cambio de nivel, para que el ser humano continúe siendo puro, no tienes que mezclar el pan con la levadura. ¿Qué significa eso? Que lo que no podemos permitir, que es lo que sí quiere la falsa élite, es que nos modifiquen nuestro código. ¿Cuál es nuestro código de origen? Nuestro ADN. Lo que ellos quieren hacer es modificar nuestro ADN. Entonces, si consiguen llegar a una especie de transhumanismo que puedan modificarlo, ya sea con nanotecnología o con cualquier cosa que inserten en nuestro cuerpo, es un pan con levadura. Y esas enseñanzas antiguas te dicen, uno de los 7 pasos, uno de los 7 caminos de la salvación y en el fondo, dicho de hoy en día, de cambio de nivel, es no perder nuestro origen, nuestra identidad, nuestro código. Y tal como vamos hoy en día, y sobre todo fijaros en la gente joven cómo está, con todo el tema, entre comillas, tecnológico, nos están modificando nuestro código de origen. Eso es un pan con levadura. Cuando te dicen que uno de los pasos esenciales para poder hacer el salto cuántico es tener un pan sin levadura. O sea, mantenernos desde nuestro código de origen, no, desde el principio, el original. Cuando lo que se está haciendo hoy en día, directo de nuevo, ese transhumanismo, es intentar modificarlo. Por lo tanto, es importantísimo comprender que de momento, a día de hoy, estamos yendo a una especie de evolución que lo que menos hace es llevarnos a un camino de salvación, a un camino de cambio de nivel. Lo que está haciendo es todo lo contrario. ¿Nos estamos dando cuenta? No. La gente joven, evidentemente menos. Para eso estamos aquí. Para intentar dar una opción distinta y que la gente pueda ver, la gente que lo sienta, como te decía, los de la calidad, no los de la cantidad, que puedan comprender, y ahora sí yo lo estoy entendiendo y me ha costado horrores, os lo puedo asegurar, de que el que realmente necesite esa información o lo sienta o tenga que saberla, a esos es a los que hemos de llegar y trabajar. Al que no, chicos, mucha suerte y libre. Totalmente, Arlequín, y totalmente, Carles, Carles. Y sin duda, me parece, Arlequín, que aquí hay que empezar a ser subversivos. Si todo lo que nos han contado no es lo que parece, si gracias a lo que nos está diciendo Carles, que yo también lo había sentido, pero no lo aceptaba y me costó trabajo, y Carles me dio esa tranquilidad de decir, pues si es que no son todos, es quien quiera y quien tenga la voluntad. Y por eso sí me parece importante que hablemos de espíritu y alma en un tiempito ahorita. Pero Arlequín, creo yo entonces que ser subversivos ahora se convierte en una situación imprescindible para quien quiera subir de nivel. ¿Qué opinas? Obviamente, Piero, el problema que hay es que duele. Sí, sí. ¿Y por qué duele? Pues porque cuando vacías la copa se te queda vacía. O sea, si todo lo que te han contado es mentira, ahora, ¿qué es verdad? Claro. Claro, y mira, yo me doy cuenta en los comentarios ahí de la donde gente. ahí es donde está el problema, ¿no? O sea, Se si preocupan. tú ya reconoces que todo es mentira, entonces te queda en un vacío tan grande, en una soledad, en una devastación, porque eso interiormente es una devastación, una devastación por la que hemos pasado todos los despiertos que ahora podemos decir estas cosas. Todos hemos pasado por esa devastación. Yo la devastación no la sufrí con el tema de darme cuenta de que todo era mentira. Yo la devastación la sufrí con el programa mío de 20 and Back, que después de 40 años de servicio son 6 años para recordar. Y cuando a mí me empezaron a venir a la cabeza todos los recuerdos de esos 40 años, que era la pura realidad, yo colapsé. O sea, yo comencé a recordar en el 2015
Y desde el 2015, los 6 años, hasta el 2021, que es cuando ya así como Arlequín, esos 6 años fueron muy devastadores. O sea, yo mi mente me la tuve que calmar, pero a base de sacrificios tremendos, porque entre otras cosas tuve que dejar de trabajar. O sea, yo no podía dedicar mi mente a otra cosa que no fuera ponerla en orden. Yo no tenía mente para nada. O sea, mi mundo interno se derrumbó por completo cuando yo empecé a recordar, ¿no? Claro. Y cuando yo empecé a recordar, ya empecé a recordar todo esto que se está hablando aquí ahora. Ya empecé a darme cuenta de dónde carajo venía yo, ya empecé a darme cuenta de que había estado en la Antártida, ya empecé a darme cuenta de los programas secretos en los que había participado, ya empecé a darme cuenta de lo que había visto, ya empecé a darme cuenta de que todo esto es mentira. Y realmente es una devastación bestial la que se sufre en ese momento y que tienes que sobrepasarla. Entonces, claro, hay mucha gente dispuesta a pagar este precio por saber la verdad. Es lo que estamos viendo. De hecho, lo que estamos haciendo ahora, Carles y yo, y lo que estamos haciendo otros compañeros, es suavizar esa devastación y decirle a la gente, oye, que nosotros también, ¿vale? Que no eres tú solo, que no eres tú el único que te estás enfrentando a esto, que nosotros ya nos hemos enfrentado antes y sí, es así, ¿no? O sea, estamos un poco dando la confirmación a estas personas que se están encontrando ahora en este proceso, le estamos dando la confirmación de que realmente es así, que es devastador, que duele, que se te va todo a la mierda, hablando mal y pronto, y que te tienes que volver a reconstruir y te tienes que volver a crear y a creer otra vez en algo que es completamente diferente de lo que había sido tu vida hasta ese momento, ¿no? Claro, claro. Y esa aceptación es lo que nos hace entrar ahora en un nuevo camino, Arlequín. Y de verdad, gracias a gente como ustedes, nos hacen a nosotros el camino menos doloroso. Porque ahorita ya pintándonos las cosas a nivel cuántico, al menos en palabra, al menos en esta conversación, ya nosotros podemos dibujar un panorama de lo que nos espera para que no nos llegue como un golpe de Mike Tyson a la mandíbula, tan directo como les llegó a ustedes. Entonces, esta labor es sumamente interesante y la agradecemos con el corazón. La gente por ahí me preguntaba, no suelo hacer mucho esto, suelo tratar de, mediante la conversación, que vaya con el fluir las preguntas, pero por ahí hay una pregunta que creo que viene al caso, que me hacía las personas en las preguntas al ver el programa de ambos. Me decían, pero ¿y el, por así llamarlo, pero mi yo superior, el yo soy, es también parte de la simulación o eso sí existe, ¿no? Porque ahí viene parte de esa devastación de soledad, de donde si explicamos un poquito este concepto, quizá la gente pueda sentirse menos abandonada en ese sentido. Bueno, explícale a Arlequín quién era Abraxas. Abraxas era un púrpura. O sea, cuando hablamos de la falsa élite, la falsa élite, yo les llamo los rojos, por dar un nombre. Pero hay una verdadera élite. Si hay una falsa, es que habrá una verdadera. Hay unos gestores. Cada simulador tiene unos gestores, que son los que gestionan este simulador. Son los llamados púrpuras. Son una raza, una especie de raza emparentada, según ellos, con nosotros. Son prácticamente como nosotros, aunque tienen sus diferencias, ¿no? Entonces, lo que está claro es que esa raza púrpura, que son los gestores, que cuidado, bajo mi punto de vista, no sé lo que pensarás tú, Arlequín, para mí lo bueno que tienen es que son neutros y no se meten siempre con todo, porque por eso son buenos gestores. Por eso también existe el libre albedrío, porque el que gestiona este simulador, al ser neutro, te deja el libre albedrío y te dice, bueno, chicos, si te equivocas es tu problema, no el mío. Yo gestiono que esto funcione, este simulador, y este juego como tiene que ir, ¿no? Estos gestores, estos púrpura, sí tienen conexión con nuestras esencias, con nuestra fractalidad más elevada, ¿no? En este caso, pues, tanto Abraxas como Nimrod, y en mi caso, formaban parte de esta élite púrpura que está unida a cada uno de nosotros y a muchísimos más en contacto con nuestra esencia. Cuando yo te he dicho que en la Antártida éramos 7, grupos 2 y 2 que son 6, y había un observador, la pregunta es, ¿y ese séptimo, ese observador, quién es? Pues ese observador directamente venía del mundo real. ¿Quién está en el mundo real?
nuestra realidad, la de cada uno de nosotros. Aquí entraría la pregunta del millón, que yo no tengo al menos respuesta. Es si esos observadores o observador es el mismo para todos o es el mismo para un grupo de personas o cada uno tiene el suyo. Esa cuestión a mí no me la acaban de decir. De hecho, me han dicho que no quieren todavía que tenga esa información, que ya llegará. Pero lo que está claro es que la esencia de cada uno de nosotros existe fuera de los juegos. Por eso yo os hablaba también del doble juego, porque el juego principal llega desde la esencia. Realmente el que ha iniciado este juego son nuestras verdaderas esencias de origen. Ellos son los iniciadores de un primer juego. Y luego desde ese primer juego se desarrollan miles o millones de juegos, ya no sé si decirte que individual para cada uno o colectivo, porque a veces, incluso cuando yo tuve una de las conversaciones con mi yo futuro, que antes hablaba Arlequín, yo me veía con 30 años más y yo conversaba conmigo mismo con 30 años más, él me decía, y cuidado, reflexiona, porque a lo mejor los juegos que te estamos enseñando, no es que haya un juego en este simulador, a lo mejor cada uno de los seres vivos que está dentro de un simulador juega su propio juego individual que al final desemboca en un juego colectivo. Y me dijeron, quiero que lo analices, quiero que eso tú lo interpretes e intentes averiguarlo, intentes descifrarlo y sentirlo, porque tampoco podemos el primer día de clase del curso de medicina explicarte 5 años de iniciación. Claro, Tienes que empezar desde una base, porque no te puedo contar todo porque no entenderías ni jota. Claro, claro. Entonces, wow, interesante. O sea, incluso te ponen juegos dentro de tu juego, ¿no? Averiguar si estamos individualmente cada uno en un juego o formamos parte de un mismo juego o las dos cosas a la vez. Lo que sí que tengo claro es que al menos para mí esta experiencia me permite comprender de que detrás del ser humano hay mucho más. Tú me preguntas, ¿nuestra esencia? Sí, tengo claro que existe. Tengo claro que los dioses, creadores o arquitectos forman parte de nosotros mismos. Eso me da una tranquilidad. ¿Por qué? Porque si sabemos que estamos dentro de un juego creado por nuestras propias esencias, no sé cómo los enteréis vosotros o los que nos escuchan, no podemos perder. Claro, si lo creamos nosotros mismos, no podemos perder. Simplemente, pues sí podemos pasar una serie de momentos complicados si no sabemos jugar. Pero bueno, de jugar mal a jugar mal, algún día tienes que empezar a jugar bien, ¿no? Eso es como el que empieza a jugar a póker y la primera partida te destrozan, pero a lo mejor a la 100 partida ya sabes mover ficha y hacer un buen farol. Bueno, pues eso es un poco lo que quizás estamos moviéndonos todos, ¿no? Tampoco siento que sea tan importante si jugamos cada uno un juego o formamos todo parte del mismo juego. Siento que lo importante es eso, saber que estamos dentro de un tablero, que hay unas fichas, que hay unas normas, que la falsa élite han colocado otras normas dentro de las que hay. Bueno, no hay problema, señores. Todo está creado precisamente para ello. Cada uno ha venido a algo, cada uno tiene que descubrir a qué ha venido y eso para mí es lo más importante. Nos cueste una vida o nos cueste 1000 vidas. Lo que sí es cierto es que los que sientan desde su interior que todo lo que estemos hablando y recibiendo le resuena, significa que tenemos que ir a una y que comprendemos de que si estamos en este juego nunca podemos perder porque nosotros, nuestra esencia ha inventado este juego. Eso es lo que a mí me da ya no esperanza, me da tranquilidad de decir, bueno, a lo mejor ahora juego mal, pero llegará un día que tengo que aprender a jugar. Bueno, al menos para mí, para Carles, esa es mi finalidad en esta vida. Intentar descubrir de qué forma jugar mejor e intentar, si veo que me sale, chicos, ¿alguien quiere saber cómo yo lo hago? Mira, lo hago así, ¿os sirve? ¿Os sirve bien? Si no, pues no pasa nada. De acuerdo, y tenemos esta década para aprender a jugar, a obtener esa maestría del juego para trascender el nivel. Es tremendo, pero es sumamente revelador, ¿eh? Y no sé, Arlequín, qué pienses, pero esto que decía Carles de lo que hay afuera, de lo que es el simulador, o sea, la realidad, quién esté afuera en la realidad. ¿No podríamos ser nosotros mismos en un ser unificado jugando en varios seres esta simulación para experimentarse a sí mismo? No lo sé. No lo sé, quizás no es tan importante saberlo. He sido testigo de esto porque recuerdo que me iba a lo alto del Everest, a la cima del Everest,
como espíritu antes de nacer, en el año 59, cuando comencé a viajar por todas partes, que fue cuando llegué al cubo, antes de encarnar. Y estando allí, veía el juego tan complejo, sí, y sobre todo viendo este tiempo, yo ya en aquel momento yo ya comencé a ver este tiempo y comencé a ver mi avatar cansado, como realmente ya lo estoy, y empecé a ver toda la confusión que hay hoy día. Y yo en aquel momento no era el avatar, yo en aquel momento era el espíritu. Y sin embargo, me viene otro yo superior que era superior al superior. O sea, yo en aquel momento yo era el yo superior. sí, Pero es que me viene a ver otro que venía de más lejos, de más elevado, sí, de tu misma otro esencia. lugar que sería la realidad, Sí. y me dice, ¿qué te pasa? ¿Que estás perdiendo la esperanza? Y claro, ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Y quién era ese yo que me habló porque me dijo yo soy tú y veo que estás perdiendo la esperanza? ¿Por qué no tienes un poco de paciencia? Me decía, ¿no? Tengo un poco de paciencia. Ya estábamos agotados porque estábamos ya, yo ya estaba viendo el presente de ahora y ahora mismo es que estamos ya todos los despiertos, estamos ya súper agotados. ¿Por qué? Porque traemos un bagaje muy largo de muchas décadas que llevamos ya despiertos, donde ya estamos más de lo mismo y más de lo mismo, sabiendo ya toda la verdad, con lo cual ya no nos sorprendemos, ya no tenemos la capacidad esa de decir, hostia, que esto yo no lo sabía, no. Ahora ya hemos llegado a un punto en el que ya lo sabemos, donde ya es repetir más y dar tiempo a que sigan despertando los que todavía no han despertado, pero que los que ya estamos despiertos se nos está haciendo esto pesadísimo. Y yo estaba viendo estos momentos, los estaba viendo antes de nacer. Y realmente llegué a afligirme, ¿no? Y ahora de repente me llega otro yo superior que viene de otra realidad y me dice, ¿pero qué te pasa? ¿Que estás perdiendo la esperanza? ¿No tienes la paciencia suficiente? Tranquilo, hombre, llega hasta el final, que ya verás cómo esto acaba bien. Lo hemos diseñado nosotros, esto va a acabar bien, ¿no? Es un poco corroborando lo que dice Carles, ¿no? Es sencillamente eso, o sea, nuestra esencia es la que ha creado este juego, que se subdivide en diferentes esencias. Pienso que va del mismo modo que va la octava dimensional. O sea, cada dimensión es una octava que se subdivide a su vez en 7 más. Y al ser le pasa exactamente igual. O sea, tenemos 7 yo superiores por encima del avatar. Y entonces cada yo superior pertenece a una realidad diferente. Claro. Entonces podríamos ahí concluir que el yo superior sí está fuera de la simulación. Esa es la buena noticia, porque si está fuera de la simulación, es esa parte superior de la superior que nos antecede y que somos nosotros. Así que si está en el mundo real, es por voluntad propia. Claro. Ese es el que está en el mundo real. Sí, sí. Bueno, buenas noticias, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por ahí vamos bien, por ahí vamos bien. Pero hay que regresar allí, hay que regresar. Sí, esa es la tarea, ese es el cambio de nivel, que parece que es avanzar, pero es regresar, pero a la vez es avanzar. Bueno, muchachos, esta plática está increíble y se podría prolongar por horas y horas y horas, pero es tarde para ustedes del otro lado del mundo, entonces creo que por esta vez la vamos a concluir, no sin antes, y voy a tener el atrevimiento de avanzar una noticia muy linda. Carles y Arlequín vienen a México y vamos a, la verdad que se desvela, vamos a organizar un congreso con Carles, Arlequín, y públicamente comprometo a Robert Martínez, que no me ha contestado, a que se una a este congreso, aunque sea vía remota, porque vamos a armar algo grande y bonito. Es necesario que la ciudad más grande del mundo comience este despertar masivo para que se expanda, y no es porque venga de México, ya todo el mundo está despertando, pero creo que el que ustedes dos tengan la oportunidad de venir aquí cerquita, va a expandir muchísimo esta conciencia, esta información, y los esperamos más que con los brazos abiertos. La fecha todavía no me atrevo a darla, pero será pronto y la estaremos anunciando con tiempo aquí en el programa. Entonces, ¿algo más que quieran decir, muchachones, respecto a esto? Yo me comprometo al congreso. Eso. Espero que sea para finales de mayo, eso espero. Me comprometo a traer una especie de diseño gráfico que lo podamos ver en una pantalla gigante donde estemos, de cómo es nuestro cascabel con los 13 simuladores y el mundo intraterreno. Me parece increíble.
Estoy en ello, estoy en ello. Me parece buenísimo y seguro Arlequín también nos va a traer una buena sorpresa desde Bulgaria. Ya con su presencia, ya con la presencia de ambos. Pero ¿qué onda, Arlequín? ¿Sí te animas o qué? Sí, yo tengo previsto ir para América en abril y en mayo estaré finalizando mi gira por América y me podría estar yendo para México perfectamente y ya de México venirme para Europa. Pues ni mandado a hacer, ni mandado a hacer. Por ahí de mayo estén muy, muy pendientes que vamos a dar la fecha. No me queda más que mandarles un abrazo bien fuerte, Carles y Arlequín. Los quiero mucho. Gracias por estar develando todo esto. Gracias por hacernos el camino más fácil a los que tardamos un poquito más y que no nos llegue tan de duro, el madrazo tan duro como decimos en México. Y ya los queremos ver por aquí. Así que en eso estamos. Gracias. Gracias a ti, Piero, y a toda tu audiencia. Y Carles, nos vemos en otra, tío. Nos vemos Esperemos pronto, que chicos. tardemos menos que esta vez. Siempre nos tenemos que ver porque es tiempo de que la verdad se desvele. Que así sea. Así ya es. Sí, señor. Un abrazo, hermanos. Gracias. Sí, señor. Un gustazo. Gracias. Un beso. Hasta pronto. Chao. Amigos, amigas, esto ha sido todo. Si les resuena es porque están jugando. Así que juguemos bien. Aprendamos las reglas. Cambiemos de nivel. Nos vemos pronto en el próximo episodio y estén pendientes de este congreso que vamos a armar para las fechas que más o menos estamos dando para mayo. Tener estos grandes divulgadores, estos grandes insiders, nos va a abrir mucho la mente en estos momentos. Resuenen, cuestionen, no crean nada, vacíen su copa. Bendiciones. Si quieres complementar la información de este capítulo, puedes adquirir el ebook que encuentras en la descripción de texto de este video.